everybody. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Iván García y soy su profesor de inglés para Inglés Conversacional 2 en la carrera de turismo. Recuerden mi correo ivangmarquez@gmail.com. En esta oportunidad vamos a hacer un review, es decir, un repaso de las dos unidades que vimos para el primer cuestionario de evaluación y tiene que ver con el uso de nuestras habilidades a través del verbo modal can y cómo realizar un viaje en tren, cómo hacer preguntas y el uso de los adjetivos posesivos. Cuando digo mi carro, tu carro, el carro de él, el carro de ella, nuestro carro, el de ustedes y el carro de ellos. Esos adjetivos posesivos siempre van a ir delante del sustantivo y recuerden que el sustantivo es lo que denota persona, animal o cosa. Entonces, recordemos que nosotros en la primera unidad vimos las habilidades, abilities, y para ello vamos a utilizar el verbo can. Can you type? Observen de que acá se traduce como sabes escribir a máquina, porque el verbo can no solamente es poder, es también saber, tener la habilidad. Por eso digo abilities. Can you type? ¿Sabes escribir a máquina? La respuesta puede ser afirmativa o negativa. Yes, I can. No, I can't. No, I cannot. Cualquiera de ellas es correcta. Recuerden que también vimos estas preguntas donde estoy resaltando en rojo el verbo can, que va al inicio de la pregunta porque es un verbo modal. Can you speak Chinese? Can you speak Chinese? ¿Sabes hablar chino? Can I speak Chinese? ¿Sé yo hablar chino? Can they speak Chinese? ¿Saben ellos hablar chino? Can you play the guitar? ¿O can you play the guitar? Yes, I can. No, I cannot. She can drive. He can cook. Observen que acá, después del verbo en una oración afirmativa o negativa, después del can o cannot, si va un verbo, tiene que ir al infinitivo. No puede ir conjugado ni en pasado ni en participio pasado. Ojo, en este contexto porque estamos hablando de habilidades. He can, she can drive. Ella sabe conducir o ella puede conducir. He can cook. Él sabe cocinar. Observen que después del verbo can en esta oración está el verbo drive y aquí está el verbo cook. Ellos pasan a ser el verbo principal de la oración, porque si yo los elimino a los dos, la oración pierde sentido y yo voy a decir, ella sabe. Y alguien me puede preguntar, ajá, Iván, ¿y ella sabe qué? ¿O qué sabe ella? He can cook, si digo he can, él puede o él sabe qué, Iván. Por eso es que el verbo principal de la oración, el que verdaderamente denota el sentido completo de la oración, es el que va después del verbo can. Por eso digo, she can drive, he can cook. No puedo agregarle ese ni al verbo modal can ni al verbo principal de la oración. La S, recuerden que solamente la utilizamos en presente simple, es decir, que haya un solo verbo en la oración y cuando hablamos de tercera persona, he, she e it. La última pregunta de esta lámina, what languages can you speak? What languages can you speak? What languages? Siempre o casi siempre, por lo general, cuando vamos a preguntar con una question word, por lo general colocamos un sustantivo. What time? What languages? When? O how many books? How much water? Siempre coloco un sustantivo. What languages can you speak? ¿Qué idiomas sabes hablar? Entonces, el verbo modal can tiene dos usos. El número uno, pues para expresar una habilidad, que equivale en el español decir saber. La habilidad puede ser natural o también pulida, puede ser adquirida, ¿ok? Con eso podemos decir, I can swim, yo sé nadar. I can drive a car, I can drive a car. Yo sé conducir un auto o yo sé manejar. Y el segundo uso es cuando hablamos de posibilidad y equivale al español decir poder. Vamos a leerlo.
When can you come? When can you come? ¿Cuándo puedes tú venir? Pero nosotros no decimos puedes tú, sino cuándo puedes venir. Porque la conjugación en español del verbo me indica de quién estoy hablando. Puedo, pues yo. Puedes, pues tú. Puede, pero quién, él o ella. ¿Ok? Can I go home? Can I go home? Pero puedo hacer la técnica del linking word porque la can termina en consonante N y I es sonido vocálico, por eso lo puedo pegar consonante con vocal. Can I go home? Puedo irme a casa. Y la última K, where can I buy some apples? Where can I buy some apples? Es pregunta porque está el verbo modal can entre la question word where y el sujeto I. Del lado derecho vamos a repasar rapidito que para poder decir una oración en afirmativo, pues utilizo la expresión can y el otro verbo en infinitivo, que viene a ser el verbo principal de la oración. I can play the piano. Yo sé tocar el piano. You can play tennis. Tú sabes jugar tenis. He can play soccer. Él sabe jugar fútbol. She can play the guitar. Ella sabe tocar la guitarra. We can play. You can play y they can play. Ahí estoy diciendo yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos pueden tocar o pueden jugar. Seguidamente, la forma interrogativa pues es cómo hacer preguntas con el verbo can. Observen que cuando voy a preguntar con el verbo can, no puedo utilizar ningún auxiliar como tú irás. Pudiera utilizar el verbo to be, sí, pero en infinitivo, nunca conjugado. Vamos entonces a ver un ejemplo para recordar cómo se formula una pregunta con can play. Can I play? Can you play? Can he play? Can she play? Can it play? Can we play? Can you play? Can they play? Ahí estoy diciendo, can I play? ¿Sé jugar o puedo jugar? Alguien me dirá, profe, ¿y cómo sabemos si lo que estoy diciendo en inglés, ellos me los van a entender si es saber o poder? Un contexto. Siempre hay que recordar qué nos dice el contexto o el entorno donde se está sucediendo lo que yo voy a expresar con mis ideas. Supongamos de que yo estoy con mis amigos y me invitan a jugar fútbol. Y yo, I don't play football, o sea, yo no juego fútbol. Y ellos me pueden decir, Ivan, can you play? Ahí me estarían preguntando es, ¿puedes jugar? Can you play with us? ¿Puedes jugar con nosotros? Y yo digo, I cannot. Yo no estoy diciendo no puedo, sino que no sé. ¿Ok? Es decir, el verbo can va muy de la mano, la línea divisoria es muy sutil para decir poder o saber porque van de la mano, van muy juntitas. Y la forma negativa del verbo can, pues utilizo la expresión not entre el can y el verbo principal de la oración. Vamos a leerlo. I cannot play, you cannot play, he cannot play the piano, she cannot play soccer, we cannot play any instrument. Any instrument es que no sé tocar ningún instrumento. You cannot play the guitar. Tú no sabes tocar la guitarra. Y they cannot. Ellos no saben o ellos no pueden. Dependiendo del contexto de cómo se estén realizando las cosas para poderlas relatar. Ahora bien, cuando queremos preguntar con can, tenemos que tener claro de que la respuesta o puede ser afirmativa o negativa. Para responder afirmativamente diría yes I, el sujeto, yes I can, no I cannot. Puede ser afirmativo o negativo. Vamos a ver un ejemplo. Can you drive, Peter? Yes I can, si yo sé o yo puedo. No I cannot, no I can't. Cualquiera de ellas dos en negativos es correcta. ¿Por qué hago la diferencia entre cannot y can't? Porque la primera es británica y la segunda es americana. Ahora, eso fue el review de lo que fue el verbo modal can. Sin embargo, antes de ver la unidad número 2,
Voy a decir algo, porque ya esto es inglés conversacional 2, y voy a irle dando más verbos para usar, pero con el verbo modal can. Can you study at home? Study, estudiar. Can you study at home? Estoy preguntando, ¿puedes estudiar en mi casa o en casa? Can you come? Puedes venir. Can you go? Puedes ir. Can you pay for me? Puedes pagar por mí. Can you travel by car? Puedes viajar por carro. I cannot. By plane, por avión. Can you go back? Go back. Regresar a tiempo. Can you go back on time? Yes, I can. Oh, no, I cannot. Ahí le estoy diciendo que después del verbo modal can, podemos utilizar cualquiera de los verbos que recordemos que hemos visto en bachillerato. No solamente es play, aquí es por una forma de poder ejemplificar de una manera bien sencilla el uso del verbo modal can. Ahora sí, la unidad 2, en ella estuvimos hablando de cómo viajar en tren. Y ahí vamos a encontrar que si viajamos con un ticket sin retorno o un ticket de ida y vuelta, que cuánto cuesta un ticket, a qué hora sale el tren, a qué hora llega el tren, o el tren llega o sale a tal hora. Dependiendo de lo que quiera decir, voy a tener el contexto idóneo para poderlo formular o preguntar. Vamos entonces a ver acá. A single ticket, a single ticket. Single es sencillo, pero no sencillo de moneda, sino que es algo simple, pero también soltero, puede ser solitario o que indique una sola cosa, es lo que quiero decir. A single ticket, un pasaje de ida, es decir, no retorno. Sin embargo, del lado derecho, sí tenemos a return ticket, a return ticket. Un ticket de ida y vuelta, es decir, con retorno. Si estamos en una estación de trenes y el clerk de la taquilla pregunta, Hello, what ticket do you want? ¿Qué ticket desea? A single ticket for me, un ticket sencillo, es decir, solamente de ida para mí. Y otra persona puede decir, a return ticket for me, un ticket de ida y vuelta o un ticket con retorno para mí. La siguiente expresión es importante recordarla, que se contrae would. Would se escribe W-O-U-L-D. Ese would no traduce nada, indica que el verbo que sigue a continuación de él va a tener la terminación en español ría, es decir, un condicional. Vamos a leerlo. I'd, observen mis labios. I'd, y ese sonido es como una T pequeñita. I'd like to buy a ticket to. Me gustaría comprar un pasaje para. Like es el verbo que va después del would, que es el condicional, y debe ir en infinitivo. ¿Ok? Debe ir en infinitivo. La del lado derecho, cuando quiero preguntar cuánto cuesta un boleto, how much is a ticket? Is porque es un solo ticket. How much are the tickets? ¿Cuántos son los boletos? ¿Cuánto cuestan los boletos? How much is es para preguntar cuánto cuesta en singular y how much are, verbo to be are, A-R-E, es para hablar de precios en plural. Por ejemplo, how much are your shoes? ¿Cuánto cuestan tus zapatos? How much is my coat? ¿Cuánto cuesta mi chaqueta? Voy a decir mi blazer, no chaqueta, porque chaqueta para ellos es como más de impermeable. ¿Ok? Entonces, how much is es para preguntar cuánto cuesta algo, pero en singular, porque es una sola cosa. Y how much are cuando yo pregunto por ejemplo, lentes, medias, pantalones, zapatos. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con la parte del cuerpo es plural cuando son dobles, las dos piernas, los dos brazos, ¿ok? Los dos pies. Vamos ahora a ver esta pregunta cuando queremos saber a qué horas llega el tren o a qué hora sale el tren. What time? What time traduce a qué hora. Utilizo does porque voy a hablar del tren y el tren es una cosa, no los vagones, cuidado.
Los vagones, ¿cuánto se compone la longitud del tren? Pero tren es todo ese sistema. Entonces, what time does the train arrive? ¿A qué horas llega el tren? Arrive, llega. ¿Y what time does the train leave? ¿A qué hora sale el tren? ¿O a qué horas parte el tren? Es importante que esos dos verbos que están ahí, jóvenes, se los resalten en color rojo para que vayan sumando. Yo voy a decir esto a ver si me entienden y los espero en un comentario en clase, pero me explico, no en clase, pero sí por mensajería de texto a través de la plataforma. Y voy con esta oración o pregunta. Mm, I can arrive early tonight. I can arrive early tonight. Early es temprano, pero ¿qué creen que estoy diciendo con I can arrive? Arrive, llegar early tonight. You cannot leave now. You cannot leave now. Now, ahora. Y vamos por último en esta lámina a decir esta oración para decir que a qué horas llega el tren o a qué hora sale el tren. Del lado derecho pues tenemos la pregunta y del lado izquierdo podemos tener la respuesta. Vamos a leerla. The train arrives, arrives y agrego ese porque el tren es un solo sistema, es un solo tren. Por eso digo arrives porque es una cosa. Y the train leaves, el tren sale. Arrive, llegar, leaves, partir o salir. At 4:50, pero también pudo haber dicho 10 to 5. 10 to 5 es 10 minutos para las 5, pero también puedo decir the train arrives at 4:50. At 4:50 es a las 4:50. Recuerden, agrego ese porque es presente simple y estoy hablando de una sola cosa que es el tren y la tercera persona es él, ella o esto. Y en este caso, the train es esto. Si alguien me pregunta o yo le pregunto a la persona que me va a vender el ticket o el boleto del tren, yo le pregunto, excuse me, what time does the train arrive? ¿A qué hora llega el tren? Y él me dice, at 4:50. Y está correcto. At 4:50. Si vamos a indicar la hora en la cual va a suceder algo o vamos a relatar que sucede algo o que pasó algo, debo utilizar la preposición at. No es obligante a que la persona me responda, the train arrives at 4:50, sino directamente at 4:50. Repasando, también vimos cómo formular más preguntas. Vamos a profundizar un poco más para aprender a formular más preguntas complejas y la estructura básica es la misma, es básica. Question word como what, where, who, how, which. What, where, who, how, which. Y la forma interrogativa, pues si va con verbo to be sería verbo to be, sujeto y predicado o auxiliar do, das, sujeto, verbo y complemento o mismo predicado. Vamos a leer las que tenemos ahí, por favor. What is this? What is this? Is a cell phone. Es un teléfono celular. Where do you live? I live in San Cristóbal. Yo vivo en San Cristóbal. Who are you? I am Iván. Yo soy Iván. How is your father? ¿Cómo está tu papá? Pero ahí es como cuando preguntamos, ¿y cómo está tu familia? Es porque queremos saber el estado de ánimo o el estado de salud, ¿ok? No es cómo es tu papá físicamente. Si quiero decir cómo es tu papá, cuando me están diciendo, Iván, describe a tu papá, how is your father look? How is your father look? ¿Cómo luce tu papá? ¿Ok? Yo digo para esa pregunta, how is your father? My father is okay, o he is okay, o he's okay, o simplemente okay, o fine. Ahora, vamos a ver estas dos preguntas donde diferencia el orden del sustantivo, es decir, de qué estamos hablando. Vamos a leerlas. Which is the platform for London? ¿Cuál es el andén o la plataforma para Londres? Which platform is for London? Yo en lo particular, jóvenes, utilizo la segunda opción. ¿Ok? Sin embargo, yo también puedo preguntar,
Which is the platform or which is the station to or which is the station for? Ahí hay que tener cuidado de qué es lo que quiero preguntar porque el sustantivo puede cambiar. Which is the platform or which platform is? Para mí es más cómodo y más rápido decir which platform is for London porque elimino el artículo definido de, THE. También vimos, jóvenes, y recuerden que cuando queremos preguntar el porqué de algo, utilizo la question word why, WHY, que traduce por qué en forma de pregunta y a lo que siempre se debe responder con because, porque ese por qué va unido. Why, por qué en pregunta, because, por qué en respuesta. Vamos a ver un ejemplo. Why do you read this book? Why, ¿por qué? Do you read, tú lees this book, este libro? Because I have to study. Because I have to study. Porque tengo que estudiar. Por lo general, una respuesta con why, una respuesta a una pregunta con why, no la recortamos como decir study. No, sino hay que darlo completo. Because I have to study. Because I have to study. Why do you play tennis? Because I love it. Porque me encanta. Why do you eat pizza? Eat pizza. Why do you eat pizza? Because I'm hungry. Porque tengo hambre. Why do you study tourism? Tourism. Because I love this career. Porque me encanta esta carrera. Entonces, siempre que pregunte con cualquier question word, jóvenes, debe estar o verbo to be, o auxiliar do, o auxiliar das. Perdón, o cualquier verbo modal inclusive. Por ejemplo, why can't you speak English? ¿Por qué sabes hablar inglés? Because I learned when I was a kid. Porque yo lo aprendí cuando era niño. Because I learned, porque lo aprendí when I was a kid. Entonces, el why, como lo estamos viendo acá, puede utilizarse con auxiliar do o das, con auxiliar did, con auxiliar will, con condicional would o con el verbo modal can. ¿Ok? Ahora, si queremos preguntar a quién pertenece algo o de quién es algo, se usa la cuestión word whose, W-H-O-S-E. Y siempre va seguido de un sustantivo y la forma interrogativa del verbo, que ya hemos visto. Verbo to be, sujeto y el predicado. Whose traduce de quién. Vamos a leer el ejemplo que está en la parte inferior izquierda. Whose book is this? Whose book is this? ¿De quién es este libro? Es incorrecto, jóvenes. Si lo llegamos a preguntar así es porque lo estamos pensando desde el español y lo decimos en inglés. No es correcto decir, who is this book? Tal vez el español sí entendemos cuando yo pregunto, ¿y de quién es este libro? Pero en inglés, ¿de quién libro es este? Digamos que se pregunta así y lo correcto es, whose book is this? ¿De quién libro es este? Solo que en español no lo preguntamos así. Recuerden, cuando se traduce un texto, pensamos en el contexto de cómo se dice en el idioma destino, que en este caso el español, pensando en quién lo va a entender. Entonces, nunca podemos decir en español, ¿de quién libro es este? Sino, ¿de quién es este libro? Pero en inglés, después de whose, perdón, tiene que ir el sustantivo, es decir, de la cosa que yo voy a preguntar que a quién le pertenece. Así de simple. Observen que la respuesta a esa pregunta de whose book is this son tres. It's Paul's book. It's Paul's book. Paul's tiene una apóstrofe y una S. Ahí estoy utilizando el posesivo sajón. Es decir, este es el libro de Paul. Paul's book significa libro de Paul. Aquí hay que tener cuidado con algo porque el posesivo sajón, que es ese apóstrofe con la S, solamente puede ir sobre nombres propios o palabras que denoten
un nombre propio o un género de una persona, como por ejemplo, my brother's smartphone. My brother's smartphone. ¿Qué estoy diciendo? El celular de mi hermano. Brother denota a alguien que es masculino, cantidad uno en este caso, ¿ok? Pero denota a alguien. No puedo colocar el posesivo sajón sobre cosas, es decir, no puedo decir it's books Paul. No puedo decir books Paul porque no puede ir el posesivo sajón indicado sobre un sustantivo, sino sobre un nombre propio o sobre una cosa. Perfecto, es lo que quiero decir. La oración que está en la mitad entre los dos slash, perdón, es is his book, es su libro, pero his denota que pertenece a alguien que es masculino, que es varón. Y la última, it's his. El primero es adjetivo y el segundo es pronombre. Eso es lo que vamos a ver justamente ahorita. Pero vamos a recapitular nuevamente. Cuando yo quiero preguntar a quién pertenece algo, debo tener cuidado si voy a preguntar por lentes, que son dobles porque es para los dos ojos, o por mis zapatos porque son para dos pies. Entonces cambiaría la pregunta. Whose books are these? ¿De quiénes son estos libros? Whose glasses are these? R-A-R-E, espacio T-H-E-S-E. Whose glasses are these? ¿De quiénes son estos lentes? Entonces recuerden, cuando yo pregunto whose book is this, la respuesta puede ser así de simple de estas tres formas. Is Paul's book utilizando el posesivo sajón? Is his book utilizando adjetivos o is his utilizando posesivos? Pronombres posesivos. Pero entonces hay que tener cuidado. Es esto lo que quiero mostrarles. Y ahí tenemos entonces lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos los possessive adjectives, los adjetivos posesivos, que se utilizan delante de sustantivos, mientras que los pronombres posesivos siempre van a ir al final o después de ellos no puedo decir nada. Vamos aquí a ver ese ejemplo con estas oraciones, por favor. This is my car. Si digo my car, oyen de que después del my yo estoy diciendo la palabra car, que es un sustantivo, carro. Este es mi carro o este es mi auto. Es decir, utilizo el adjetivo posesivo. Voy con la segunda. This car is mine. This car is mine. Ubiquen la posición del mine. Va al final de la oración. Es decir, después de él no menciono nada y no puedo decir nada. Estoy diciendo este auto es mío. Y ahí utilizo el pronombre posesivo. Possessive pronouns. Y las dos últimas de abajo. That is her book. ¿Cuál creen que utilizo? ¿El adjetivo posesivo o el pronombre posesivo? Recuerden, el tips es recordar que si después de la palabra her, en este caso, escucho otra palabra es porque estoy utilizando el adjetivo posesivo. Pero si digo that book is hers, con ese al final, estoy utilizando el pronombre posesivo. Recuerden que con el pronombre posesivo no puedo decir nada después de él. Antes lo que queramos, pero después de esa palabra, nine, imposible. Vamos entonces a recapitular porque era un repaso de estas dos unidades para poder después, en un ejercicio que les voy a pedir, ustedes me van a hacer una composición libre donde me empleen este tipo de vocabulario. Lo pueden hacer en un diálogo sencillo, cortito, práctico, o me lo pueden hacer en una composición como en un párrafo, pero donde me utilicen el can y los adjetivos posesivos o los pronombres posesivos. Recuerden entonces que vimos el uso del verbo modal can, que se utiliza para hablar de habilidades, pero también para hablar de posibilidad de poder hacer algo. Can you type? Observen de que ahí no puedo preguntar con ningún auxiliar como tú irás, como por ejemplo, can do you type? O es can you type o can you do it? Puedes hacerlo. Hay que tener cuidado. La respuesta a toda pregunta que no formulen o que nosotros formulemos nos la deben responder o de forma afirmativa, yes I can, o de forma negativa, no I cannot.
Can you speak Chinese? Can you play tennis? Can you come early? Can you study with me? Can you play soccer? Can you play volleyball? Can you ride a bicycle? Can you drive a car? Todas esas fueron preguntas donde utilicé un verbo, pero en infinitivo. No puede ir conjugado. ¿De acuerdo? En este contexto con el auxiliar verbo modal can, perdón. She can drive. Ella sabe o puede manejar. He can cook. Él sabe cocinar. ¿Cómo sería la pregunta a esas dos oraciones de she can drive o he can cook? Los invito a que me comenten a través de la plataforma cómo preguntaríamos, escríbanme la pregunta de cómo sería decir she can drive, he can cook. Ella sabe manejar, él sabe cocinar. Pero quiero que me digan cómo sería la pregunta de esas dos oraciones. Y la última en esta lámina. What languages can you speak? What sport can you play? What songs do you know? What career are you studying? ¿Qué carrera estás estudiando? What career can you study? ¿Cuál carrera puedes estudiar? ¿Ok? Recordemos entonces que el uso del verbo modal can es en dos contextos, para hablar de habilidad y también para hablar de posibilidad. When can you come? ¿Cuándo puedes venir? Can I go home? ¿Puedo irme a casa? Where can I buy some apples? ¿Dónde puedo comprar algunas manzanas? Observen, cuando voy a hablar de una oración en afirmativo, primero va el sujeto, después va el verbo modal can y después va el verbo principal de la oración, pero que tiene que ir en infinitivo. I can play the piano. You can play the piano. He can play the piano. She can play the piano. Y así sucesivamente hasta llegar a they can play the piano. Vimos también, y es importante reforzar, cómo hacer una forma interrogativa, es decir, cómo preguntar con el verbo modal can y cómo decir algo en oración negativa. Si yo quiero preguntar con el verbo modal can, pues coloco el verbo de primero, can. Después va el sujeto y después va el verbo principal de la oración, pero en infinitivo. Nunca va a ir conjugado. Vamos a leer. Can I play? Can you play? Can he play? Can she play? Can we play? Can you play? Can they play? Ahí estoy preguntando, ¿sé yo tocar el piano? ¿Sabes tú tocar el piano o puedes tú tocar el piano? Y la forma negativa, pues es fácil. Colocamos la negación not entre el verbo can y el verbo principal de la oración. O utilizamos la contracción can't. I cannot play. You cannot play. He cannot play. They cannot play. Recuerden, cuando nos formulan una pregunta con el verbo modal can, las dos opciones a responder es yes o no. Si es yes, digo yes I can. Si es no, no I cannot o no I can't. Eso es importante, jóvenes, siempre tenerlo en cuenta. ¿Cómo formulamos una pregunta? Primero va el can, después va el sujeto y luego el verbo principal de la oración en infinitivo más un complemento. Por ejemplo, can you study with me at home? Can you study, estudiar, with me, conmigo, at home, tonight? ¿Puedes estudiar conmigo en casa esta noche? Yes, I can. No, I cannot. Y la forma negativa, pues es fácil. Es como decir una oración que es sujeto, verbo, predicado, pero entre el sujeto y el verbo colocamos la expresión not. No, I can't. No, I cannot. Cuando estamos viajando en tren o vamos a querer comprar una clase de boleto, inclusive porque no está en autobús, nos pueden preguntar en el terminal single ticket o a return ticket. Single ticket o a return ticket. O supónganse de que ustedes están prestando el servicio en un hotel y el hotel es de 5 estrellas y llego yo como cliente y les digo, yo quiero ir a la isla y ustedes me responden, señor Iván, pero es que se baja en servicio de autobús porque es cerca, pero ¿se va a quedar allá o regresa al hotel con nosotros? Y yo,
A return ticket porque me voy a quedar acá, porque también allá me puedo quedar. Y yo digo, no, single ticket, me voy a quedar allá. Entonces, no crean de que single ticket y return ticket es solamente para el contexto de tren, no, puede aplicar para cualquiera y es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que vimos la expresión I would like, que significa me gustaría. I will eat. I would, la L no se pronuncia. I would eat, yo comería. I would play, yo jugaría. I would study, yo estudiaría. Recuerden que el would le da la terminación en español al verbo principal, le da la terminación ría. I'd, I'd like to buy a ticket too. Me gustaría comprar un pasaje para. Pero si yo digo, y quiero que también me lo comenten por la plataforma. I like to buy a return ticket to Caracas. A return ticket. Great, it's possible. How much is a ticket to? ¿Cuánto cuesta un boleto? Y esa pregunta está en singular. How much are the tickets to? ¿Cuánto cuestan los boletos para? ¿Ok? Ahí estoy preguntando en plural y en la primera estoy preguntando o pregunté en singular. Cuando queremos preguntar a qué horas va a suceder algo o a qué hora, en este caso, sale el tren o llega el tren, entonces tenemos, What time does the train arrive? ¿A qué horas llega el tren? What time does the train leave? ¿A qué horas parte el tren? Esos dos verbos los coloqué en rojo para que ustedes vayan haciéndose como un listado de verbos que ya podemos ir empleando. The train arrives, le agrego la S porque estoy hablando del tren. The train leaves, el tren parte o el tren llega. At 4:50. At 4:50 es correcto cuando voy a indicar en qué momento del día o la hora. Si alguien me pregunta, Iván, what time does the train arrive? Y yo, at 4:50. No necesito decir la oración completa como respuesta, decir the train arrives at 4:50, sino directamente at 4:50. También vimos entonces cómo formular preguntas anteponiendo la question word. Las question word utilizadas son what, where, who, how, which. What traduce qué o cuál. Where traduce dónde. Who traduce quién o quiénes. Puede ser singular o plural. How, cómo y which, cuál. Vamos a ver todas estas preguntas donde todas las question words están de primero y por eso la resalté en azul para que vayan fijando esa estructura gramatical. What is this? ¿Qué es esto? Where do you live? ¿Dónde vives? Who are you? ¿Quién eres tú? How is your father? ¿Cómo está tu papá? Which is the platform for London? ¿Cuál es el andén para Londres? O which platform is for London? Cualquiera de las dos últimas preguntas son correctas. Yo en lo particular, Iván García, me voy o me inclino más por la segunda porque ahorro un sonido. Ahora, cuando queremos preguntar la causa de algo o la razón del por qué, utilizo la cuestión word why, que traduce por qué. Y why se escribe W-H-Y. Vamos a leer el ejemplo que tenemos en la parte central. Why do you read this book? Read es el verbo leer. Why do you read this book? ¿Por qué lees este libro? Otra vez. Why do you read this book? ¿Por qué lees este libro? Because I have to study. Because I have to study. Porque tengo que estudiar. Si alguien me pregunta, why do you read this book? Puedo decir, for my studies, por mis estudios. Y no necesito decir, because I have to study. ¿Ok? Siempre tenemos que buscar la forma más práctica y rápida de responder, porque así hablan ellos cotidianamente, así como lo hablamos en español, solo que no nos damos cuenta. Ahora, por último, cuando queremos preguntar a quién pertenece tal cosa o tales cosas, porque puedo preguntar en singular o en plural, utilizo la cuestión word whose, W-H-O-S-E, seguido siempre de esa cosa que queremos preguntar y a quién le pertenece. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Recuerden que no me pueden decir whose is this book? Whose is this book? Es incorrecto. Lo correcto es whose book is this? Whose book is this? Las tres respuestas que podemos dar
a esa pregunta de a quién le pertenece este libro, de quién es este libro, pueden ser tres. Is Paul's book? Es el libro de Paul. Is his book? Es su libro. Is his? Es el de él. His book es adjetivo posesivo. It's, his es pronombre posesivo. Y aquí por último, les quiero mostrar nuevamente el cuadro donde están del lado izquierdo el resumen de los adjetivos posesivos que se van a mencionar siempre antes del sustantivo, jóvenes. Como por ejemplo, my car, your car, his house, her house, its house, our house, your car, their cars o their cars, porque puede ser el carro de ellos o los carros de ellos, dependiendo de lo que yo quiera decir. Mientras que el pronombre posesivo, vamos a ver la pronunciación, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Observen de que en español tenemos varios y yo puedo decir esto es mío o mi celular, mis lentes. Es decir, dependiendo de lo que yo quiera decir en singular o plural, yo digo mi chaqueta o mis lentes. Pero en inglés, my glasses, my coat. Y es el mismo my, por eso que es mucho más fácil el inglés. Vamos entonces a ver los 4 ejemplos que tenemos ahí para finalizar la clase, jóvenes, que fue un review de las unidades 1 y 2. This is my car. This is my car. Este es mi auto. Observen que antes de car, que es el sustantivo que describe una cosa, yo utilizo el adjetivo posesivo my. This is my car. Ahora, si lo quiero decir de otra manera, utilizo el pronombre posesivo. This car is mine. Este auto es mío. Pero en esencia estoy diciendo exactamente lo mismo. Las dos últimas. That is her book. Ese es su libro, pero se refiere al que es el de ella. Y that book is hers. Ese es el libro de ella, o ese es el libro de ella. Quiero que observen algo y me presten atención. Para poder utilizar los pronombres posesivos, debo haber hecho mención antes de la persona, como por ejemplo el nombre. Escuchen este ejemplo. Ivan's cell phone. Ivan's cell phone. Y yo puedo decir, this is his cell phone. O puedo decir, this cell phone is his. Este his de adjetivo posesivo es el mismo his de pronombre posesivo, pero la función gramatical no es la misma. Que se escribe igual y se pronuncian igual es otra cosa. Entonces tengamos en cuenta eso, que para poder utilizar un pronombre posesivo, tuve que haber mencionado el nombre de la persona antes para poder deducir el género. ¿Ok? Jóvenes, muchísimas gracias. Los aliento a seguir aprendiendo inglés y más ustedes en la clase, en su carrera de turismo. Vean en mí una persona que les puede ayudar enormemente en pulir sus 4 habilidades. Recuerden, mi nombre, Iván García Márquez, y soy su profesor en la cátedra de inglés en pregrado. Bye bye, see you later. Nos vemos más tarde o another day. Bye.